¿Listas y listos? 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegamos! Un día desperté con ganas de imaginar que era una bailarina y sabía dibujar, ser un científico y podía también rockear, subir a la imaginable, planear como un ave, navegar por mares, hacer volar un avión, escribir un poema, tocar el saxofón, crea, como un gigante, vive y siempre libre, crea, como un gigante, vive y siempre libre. ¡Hola, imaginautas! ¿Listas y listos para otra gran imaginoaventura? Aborden nuestra imaginave y abróchense los cinturones. Estamos por despegar. Sophie nos dirá la ruta, ¿verdad, Sophie? Afirmativo. Sube a nuestras órbitas del Facebook. Búscanos como La Imaginave y en la plataforma de Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Queremos saber tu opinión. Recuerda que tu participación es muy importante. ¿Y cuál es el viaje que haremos hoy, Sophie? La era atómica. Terrorífico. Paul Tibbets y Claude Ederle fueron los pilotos del bombardero que dejó caer la Little Boy, la primera bomba atómica, sobre la población civil de Hiroshima. Para Tibbets significó la gloria y victoria de Estados Unidos y fue reconocido como héroe de guerra. Pero Ederle, atormentado por el remordimiento, fue internado en diversas ocasiones en hospitales psiquiátricos porque además encabezaba una campaña de pacificación. Decía: nuestro propósito es detener la fabricación de armamento nuclear y que desaparezca. Configurar una sociedad mundial que sea capaz de preservar la paz. Una que incluya tanto a los pequeños países como a los más fuertes. Esta es la imagen reivindicada por el filósofo austriaco Gunther Anders, con quien sostuvo correspondencia por más de 2 años y quien luchó porque sus días no terminaran en una institución para enfermos mentales, sin lograrlo. Conozcamos más acerca de la era atómica, emprendida en 1945 por Estados Unidos, con las mentes más brillantes de la física en su tiempo, con base al fabuloso hallazgo de la fórmula de la energía de Albert Einstein. Fijando coordenadas, Sophie. ¡Allá vamos! Crónicas terrícolas. Un pequeño paso para la humanidad. ¿Y los terrícolas? ¿En dónde están, capitán?
Antes de Einstein, la física que existía era la física newtoniana, la cual podemos sintetizar en dos grandes leyes fundamentales: la teoría de la gravitación y las leyes de la mecánica. Estas leyes describen el movimiento de los cuerpos en nuestro planeta. En el espacio responden a otras lógicas de desplazamiento en un universo siempre en movimiento y expansión, además de que no hay gravedad en él. Así nos lo explica José Adolfo Azcárraga, catedrático emérito de la Universidad de Valencia, en su conferencia Albert Einstein, su ciencia y su tiempo. La ley de la mecánica de Newton expone que primero, el tiempo es absoluto y matemático, fluye sin relación con nada externo. Sí, el tiempo no perdona. El espacio también es absoluto y sin relación con nada en el exterior. Permanece siempre inmutable, porque el espacio newtoniano es infinito e independiente de la materia que contenga. Y por último, nos dice que la fuerza gravitacional se propaga instantáneamente. Claro, si no estaríamos flotando todo el tiempo. Lo curioso es que estas leyes se fundamentan en el principio de relatividad de Galileo. Sí, como lo oyes. Antes de Einstein, Galileo formuló su principio de relatividad en su estudio Diálogo de los dos sistemas del mundo, en donde cuestiona el modelo geocéntrico de Ptolomeo, el cual pone en el centro al planeta Tierra y los demás cuerpos celestes girando en torno a él. Y reconoce que Copérnico tenía razón al afirmar que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, modelo heliocéntrico. Aquí lo relativo no es el movimiento de los planetas en el espacio, porque este es infinito y constante, pero sí el movimiento de los componentes de los cuerpos del espacio. Ese es distinto en cada uno. Respecto a las leyes de Newton, aquí hay un ejemplo de cómo funcionan. Almirante. Estás en un tren en movimiento, cuya velocidad es constante. Los cuerpos de los pasajeros no perciben el movimiento ni la aceleración. La velocidad fuera del tren y dentro del tren se experimenta diferente y es diferente. Estas leyes fueron postuladas en 1687 en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Desde entonces han dado explicación a hechos propios de la mecánica y la física. En 1905, Albert Einstein publicaría 4 artículos que las refutaría por completo. Y uno de ellos le valió el Premio Nobel de Física en 1921. El estudio del espectro radioeléctrico. El estudio del movimiento browniano. El estudio de la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, con el que sentó precedentes para la formulación de su teoría de la relatividad. Y el 4º artículo, la relación de la inercia de un cuerpo con su contenido energético, donde cita por primera vez su famosa fórmula, E igual a mc². La fórmula establece que la energía, E, es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Su fórmula, E es igual a mc², fue publicada 40 años antes de las bombas. Por eso, para unos, Einstein fue el verdadero padre de la bomba atómica, porque esta ecuación hizo la bomba teóricamente posible. La relación no es tan clara, ya que E igual a mc² explica de dónde viene la energía, pero no dice cómo hacer una bomba atómica ni cómo construirla. No explica cómo unos cuantos kilos de uranio y plutonio serían suficientes para crear una explosión con una energía equivalente a miles de toneladas de dinamita. En el verano de 1942, Oppenheimer congregó a un grupo de luminarias de la física de su época para diseñar una bomba atómica de fusión nuclear. En agosto de ese año, Edward Teller advirtió de la posibilidad de que lo que ellos llamaban la superbomba encendiera la atmósfera y los océanos, consumiendo por completo el planeta.
Y a pesar de esta advertencia, continuaron sus estudios para encontrar una solución menos drástica para el planeta, pero a la vez contundente para detener a Hitler y sus aliados, porque se temía también que estaban desarrollando armamento atómico. Esta investigación abandonaría las instalaciones de la universidad y se llevaría hasta Nuevo México, en un terreno de Oppenheimer, donde se construyó el Laboratorio Nacional de Los Álamos, auspiciado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Oppenheimer fue nombrado entonces director del proyecto Manhattan. El 26 de septiembre de 1944 ya se tenía un gigantesco reactor atómico, el más grande del planeta, en el cual se experimentaba la separación y fisión de los átomos de uranio y plutonio. Después de muchas investigaciones e indagatorias, se logró una fórmula que permitiría el uso de los isótopos de uranio 238. Consiguieron encontrar la fórmula para generar estos isótopos y poner a prueba la bomba. El 16 de julio de 1945, a las 5:29 de la mañana, se dio inicio a la era atómica, que tristemente continúa a la fecha. Y cada vez son más los países con este letal armamento. Además de Estados Unidos, China, Francia, India, Pakistán, Rusia, Reino Unido, Israel y Corea del Norte tienen armamento atómico. Sigamos aprendiendo más de la energía atómica y cuando la ciencia sirve a la muerte. ¡En marcha, Sophie! ¡Almirante! ¡Sí, capitana! Yo soy Cristal Iris. Echémosle un ojo al conocimiento matemático que permite comprender la expansión continua del universo. En esta ocasión, reflexionaremos acerca de la fórmula E es igual a mc a la segunda potencia, del famoso físico Albert Einstein, considerado una de las mentes más brillantes del siglo pasado. Hagamos un breve recorrido de su pensamiento lógico-matemático para llegar a la fórmula de la energía. Es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Porque ¡bif! Todo puede entenderse con el Bang, la magia de los números, el lenguaje del universo. La ecuación E es igual a mc a la segunda potencia fue desarrollada por Albert Einstein en 1905 como parte de su teoría de la relatividad especial. La energía es igual a la multiplicación de la masa por la velocidad de la luz en el vacío del espacio. ¿Cómo es eso? ¿Suena complicado? No tanto, les explico. A finales del siglo XIX se respiraba un clima de euforia en el entorno de la física. Las leyes de Newton permitían comprender y predecir el movimiento de todos los objetos,
desde los planetas hasta las hojas de los árboles. Y el físico británico James Maxwell había presentado sus 8 famosas ecuaciones que describían la naturaleza de la luz, el magnetismo y la electricidad. Parecía que con estas 2 exitosas teorías se podía interpretar cualquier fenómeno físico de nuestro mundo mundial. Pero un físico alemán de origen judío, Albert Einstein, desbancaría estas teorías con su teoría de la relatividad especial y la famosa ecuación EmC a la segunda potencia. Esta ecuación tiene sus fundamentos en la energía cinética, la energía asociada al movimiento, que explica que toda masa tiende a seguir en movimiento o tiende a seguir en reposo, que también es principio de inercia, pero que al aplicarle una fuerza le cambiamos su velocidad, la aceleramos o desaceleramos. Lo lógico es que para que ocurra se le debe de agregar energía, una energía que hace cambio, ¿cachas? La fórmula E es igual a mc a la segunda potencia se volvió entonces la piedra filosofal de la física contemporánea. Tiene una serie de implicaciones profundas y revolucionarias en diversos campos de la física, como la conversión de masa en energía y viceversa. Esta fórmula muestra que la masa y la energía son equivalentes y pueden convertirse una en la otra. El impacto que tuvo en la comprensión de la física llevó al desarrollo de la energía nuclear y la fisión nuclear. Lamentablemente, la bomba atómica es una consecuencia de la aplicación bélica de este conocimiento. La energía liberada en una reacción nuclear proviene de la conversión de una pequeña cantidad de masa en una gran cantidad de energía. Así es como funciona una bomba atómica. Las consecuencias por el desastre causado por las bombas atómicas lanzadas en Japón afectaron a millones de sus habitantes a lo largo de las décadas, porque la energía liberada no se extingue, sino se transforma y tratándose de átomos, se fusiona con la materia por el desprendimiento masivo de electrones. Unos cuantos kilos de uranio y plutonio que se utilizaron en estas bombas atómicas fueron suficientes para crear una explosión con una energía equivalente a más de 15.000 toneladas de trinitrotolueno, TNT, mejor conocida como dinamita. En el caso de Hiroshima y de 21.000 toneladas de TNT en Nagasaki. Criminales. Mucho se ha discutido si acaso era necesario soltar esas bombas cuando Japón y Alemania habían sido prácticamente derrotadas. Se piensa que los norteamericanos las usaron para atemorizar y disuadir a sus futuros enemigos militares y políticos. Pero lamentablemente, esto lejos de reducir la producción de armas tan destructivas, la incentivó. Desde entonces, se ha llevado a cabo una feroz carrera entre varios países para producir armas atómicas. Por eso, la humanidad en su conjunto estamos obligados a oponernos de todas las formas posibles a esa locura armamentista, por el instinto básico de supervivencia de la vida en el planeta. En general, el conocimiento debe ponerse al servicio de la vida y no en contra. Por eso la ética y la investigación científica debe ser un eje transversal. ¿A poco no? Pero lo bueno es que todo puede medir y entenderse con el BAM, la magia de los números, el lenguaje del universo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Enredado? Ni tantito. El ovillo de Andrómeda. Yo, Demóstenes, el exorcista de la galaxia, te ayudaré a desenredar las ideas. Saldremos victoriosos, saldremos de la nebulosa estelar de la inconsciencia. El ovillo de Andrómeda.
Sean todas y todos acogidos por este enredo filosófico. No se preocupen, venceremos el laberinto de las simulaciones y veremos la luz al final del camino. Pero no moriremos en el intento, no, ni te quiebres la cabeza. Claramente seremos iluminados por el conocimiento. ¿Cuál es el asunto que vamos a desenredar hoy? La era atómica. Extremadamente trágico. Cuando el minotauro de la codicia y el poder toma el control y destino de la vida. Veamos. El único ataque con armas atómicas que ha tenido lugar en nuestro tiempo moderno fue la devastación en Hiroshima y Nagasaki por la intervención de Estados Unidos de América en la Segunda Guerra Mundial, el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente. En plena guerra mundial, se desarrolló en los Estados Unidos el Proyecto Manhattan, un esfuerzo científico destinado a algo para lo que no creíamos que la ciencia podría servir: la creación de una superbomba a base de energía atómica. A punto de comenzar la guerra, ya se estaban desarrollando armas basadas en los avances más recientes de la época, como la energía nuclear. Algunos científicos, como Leo Szilard y Albert Einstein, temían que el desarrollo de armas nucleares pudiera desencadenar una carrera armamentista y amenazar la paz global, por lo que redactaron la carta a Szilard-Einstein en 1939, que instaba a no usar armas nucleares. Sin embargo, la urgencia de la guerra y las consideraciones políticas finalmente influyeron en el desarrollo de la bomba atómica. Antes de la creación de la bomba atómica, hubo también muchas opiniones a favor del proyecto que se centraban en la necesidad de desarrollar una tecnología que pudiera influir en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Con la amenaza nazi y la posibilidad de que Alemania desarrollara armas nucleares antes, muchos científicos y líderes apoyaron la investigación nuclear estadounidense. Creían que tener el control de esta tecnología podría ser crucial para su seguridad nacional. Además, algunos veían la bomba atómica como un medio para acortar la guerra y, paradójicamente, salvar vidas. Estas opiniones, junto con la percepción de la carrera armamentista, influyeron en la decisión de seguir adelante con el proyecto. Al final se cumplieron sus objetivos: la detonación de 2 bombas en 1945 en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Gracias a las bombas atómicas, los países aliados derrotaron a Japón. Pero el proyecto generó serios cuestionamientos éticos, incluso entre los países vencedores. Países que se cuestionaban el uso de la tecnología nuclear y sus riesgos para el futuro de la humanidad. La opinión pública mundial criticó el uso de armas atómicas, viéndolas ya como un peligro inminente que podría llevar al fin del mundo.
Estas preocupaciones al final generaron discusiones y foros internacionales sobre la necesidad de control y regulación internacional de armas nucleares. En 1967, México promovió la firma en Tlatelolco del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Y 3 años después, la ONU respaldó la creación del Tratado Internacional de No Proliferación de Armas Nucleares en 1970. Es preciso salir de las simulaciones a la luz de la verdad y la conciencia planetaria, privilegiando la vida de todas las criaturas del planeta. Se despide de ustedes Demóstenes, el sofista de las estrellas. Y para que el Minotauro no te coma el seso, piénsalo bien. Estamos aterrizando nuestra imaginave sin contratiempos y puntuales. Este viaje llegó a su fin. Lo hicimos muy bien, imaginautas. Misión cumplida. ¿Y qué derechos humanos revisamos hoy, Sophie? El derecho a la paz. ¡Exacto! La paz ha sido la inspiración de los pueblos, quienes estamos a expensas de las decisiones de los gobernantes. La creación de la Organización de las Naciones Unidas tiene como eje central este fin y la necesidad de control y regulación internacional de las armas nucleares. Desde 1945 a la fecha, se han llevado a cabo más de 2.000 pruebas de armas nucleares por tierra, subterráneas y submarinas. En 1996, se lanzó a firma de los Estados miembros el Tratado de Prohibición de las Pruebas Nucleares, exponiendo la amenaza de la contaminación radioactiva, pero todavía no entra en vigor porque solo cuenta con la firma de 186 países y los 44 países poseedores de tecnología nuclear se resisten a firmarlo, lo que impide que entre en vigor como ley internacional. Por el cese de las pruebas nucleares, ¡que viva la paz! Nos vemos en otra imaginaventura por esta misma emisora, Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Agradecimiento especial a Rafael Ugalde por proporcionarnos información indispensable para este programa. Muchas gracias. Estuvimos con ustedes Arturo Campos, Juanito Cervantes, Jorge Díaz, Fantomas, Ariadna Hernández y Cristal Hernández. Producción y dirección general, su servidora Cristal Estrella Villavicencio. Y recuerda que todo el poder está en tu imaginación. ¡Hasta la próxima! Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre libre. Crea, crea, como un gigante, vive, vive, y siempre libre. ¡Hola! ¿Qué tal, imaginautas? Aquí desde Promo Estéreo, en esta sección de El Postdata. Este es un momento... ¿Qué pasó? ¿Está apagado mi micrófono? ¿Ahora sí? Ok, otra vez. ¡Hola! Este fue un furcio. Bueno, bienvenidos a la sección del Postdata. Está divertido estar en este espacio porque nos da la oportunidad
de poder tener un diálogo abierto con las personas que nos escuchan y que nos siguen en las redes sociales, y pues también pues tener esta oportunidad de probar otra forma de hacer radio, ¿no? Sí, Ajá. y experimentar en otras, en otras estaciones, la verdad que es muy chido. Sí, claro, y en otro formato, porque obviamente aquí estamos para aprender todas y todos juntos. Cometemos errores, algunos furcios, ya saben, aquí el que no cae resbala y eso es parte del aprendizaje. Pues muy bien, quedamos en algunos datos que quedaron así como flotando de los programas anteriores, que yo quiero redondear para que tengamos una dimensión de qué estamos hablando cuando hablamos de la diversidad de especies en el planeta y la oportunidad de formar parte de él y cómo le ha costado al planeta llegar a esto, ¿no? Entonces, vemos que el Big Bang ocurrió hace 3.800 millones de años. La Tierra surge con todo el sistema solar 4.543 millones de años. Los mosquitos, que fue de los mosquitos y otros insectos, que fue de lo que habíamos hablado el programa anterior, junto con las abejas, pues los primeros insectos que surgieron en el planeta fue hace 350 millones de años. Y el dato que nos quedó en el tintero fue ¿cuándo aparecieron los primeros homínidos? Hace 200,000 años. Entonces el tema aquí es 350 millones de años surgieron otras especies y la nuestra apenas tiene 200,000 años en comparación con los demás. Somos relativamente jóvenes, ¿no? Y bueno, esta es una información que se obtuvo del Programa de Orígenes Humanos del Museo Nacional de Historia Natural de Smithsonian, de Estados Unidos. Y dice que las primeras especies fueron alrededor de 15 y 20 diferentes homínidos. Y algunos compartieron contextos con los Homo sapiens, algunos años después, cuando empezó a haber un proceso de adaptación a los diferentes ambientes, porque eran especies nómadas y cuando empezaron a emigrar, pues se tenían que adaptar a esos entornos. Pues fíjense bien, compartieron distintos tipos de homínidos con distintas habilidades y rasgos evolutivos con el Homo sapiens y con el neandertal. Y el dato terrible es que el Homo sapiens se cree que los exterminó. O sea que el Homo sapiens tiene este rasgo belicoso desde entonces, ¿no? Y eso, pues bueno, habla mucho de nuestra especie en este sentido, ¿no? Y entonces 14,000 y 8,000 años los humanos pasaron por un importante proceso del sedentarismo hasta lo que fue la revolución agrícola y que en ese momento que ya dejaron de ser nómadas, más bien que dejaron de ser nómadas, se asentaron, se volvieron sedentarios, entonces empezó la transformación también de los entornos a favor de nuestra especie. Empezamos a transformar la naturaleza a nuestro beneficio y a explotarla para poder generarnos bienestar. Y así fue. Este es más o menos un esbocito chiquitito de cómo ha sido nuestra historia en el planeta. ¿Qué le parece, Almirante? Pues demasiado importante porque, como usted nos menciona, nosotros hemos ido evolucionando desde un Homo sapiens, un primate casi, a nosotros como somos en la actualidad. Ha sido un proceso largo, pero al fin y al cabo es de suma importancia, ya que nos da la libertad de poder conocer a nuestros antepasados. Exacto, y poder escribir acerca de ellos, porque se llama prehistoria porque todavía no había forma de poder registrar todos estos avances. Y a partir de la escritura, que se empieza a hacer ya un proceso de documentación del proceso de las convivencias de las diferentes naciones que se fueron formando, es que tenemos historia. Y bueno, todos somos Homo sapiens aún a la fecha. Las otras especies que fueron el Homo erectus, Homo habilis, Homo habilis, el neandertal. Bueno, de eso podemos hablar en un programa próximamente, ¿verdad? Sí. Y el programa de hoy se trató de la energía atómica. Sí, la era de la energía atómica. ¡Wow! ¡Qué tema, Muy complicado, muy polémico, ¿a poco no?
Pues sí, porque desde todos, pues este tema ha tenido mucho que ver con los científicos, porque la energía atómica ha tenido que ir de un proceso de descubrimiento por los científicos, pero ahí tienen como una discusión de qué científico fue el que la creó, creó la ley de que existía. Bueno, ha sido exactamente una evolución en cómo explicar los fenómenos de la naturaleza. Y te voy a deber el dato, Almirante, ya que lo pones en la mesa, de quién fue el griego, porque sí, fue un filósofo, fue empezando por un concepto de decir que una partícula indivisible, y ese es el término de átomo, indivisible, eso es, fue un concepto griego. No tengo ahorita a la mente exactamente quién fue el que nombró así el átomo como la partícula mínima de los seres vivos y de toda la materia. Un filósofo. Más que un físico, fue un filósofo que llegó a esa construcción maravillosa y a partir de ahí empezó a haber una evolución en este conocimiento de lo que es la energía atómica. Pues muy bien, vimos en el programa un poco acerca de la física de Newton, ¿verdad? Bueno, pues las leyes de Newton que imperaron durante un siglo, un poco más, en la forma de concebir los fenómenos, ¿sí? Fue pues revolucionario lo que descubrió Albert Einstein al hablar del tiempo y de la relatividad, ¿no? Sí fue un parteaguas porque planteó que algunas leyes de la física que siguen siendo pues replicadas por Newton, porque en efecto los cuerpos tienden a moverse como él plantea, no responden a esta lógica en el espacio. Y que entonces aquí pues ya tenemos una relación diferenciada entre lo que es la lógica del movimiento y de la energía de los cuerpos en nuestro planeta y cómo estos cuerpos se podrían estar comportando en otros espacios como el exterior. Y bueno, el descubrir este proceso de transformación de la masa en energía, que es precisamente la fórmula de Einstein, E igual a mc al cuadrado, que es E de energía igual a masa por la energía multiplicada por la energía de la luz, por la velocidad de la luz. Al cuadrado. Sí. ¿Verdad? Esa fórmula pues vino a revolucionar también mucho el conocimiento del comportamiento atómico y por eso empezó a hacerse experimentación con la radioactividad. Y más o menos tiene que ver con que pues los átomos pues tienen una valencia equilibrada entre sus partículas, que son los que están en el núcleo, que son los protones, y alrededor los electrones, están más o menos equilibrados, y cuando se activan es que se busca que se descomponga ese equilibrio para que queden en una balanza alterada, de tal manera que la conducta natural de ese átomo, en cuanto se le aplique una pequeña energía, movimiento, una fuerza, pues busquen combinarse con los demás elementos atómicos que existen en sus entornos y por eso es tan devastador, ¿no? ¿Qué opinas tú? Pues que sí, han tenido mucha evolución y muchos usos la energía atómica. Uno de los usos principales son las bombas atómicas. Son usadas fueron usadas para hacer cosas devastadoras. Por ejemplo, la bomba que lanzaron a Hiroshima, Japón, fue muy devastadora, que murieron muchos habitantes, muchos civiles, y pues la verdad fue un suceso muy lamentable. Muy trágico, que sin duda puso fin a la Segunda Guerra Mundial y dejó un antecedente de cuál es el país con la capacidad bélica y el arma más devastadora, que era el más poderoso, ¿no?
Y podría pensarse que con la evidencia tan brutal del efecto de esta bomba, debería haberse suspendido la investigación, o no sé, yo creo que desde un punto de vista empático, filantrópico o ético, considerar que un artefacto que puede ser tan devastador, pues habría que quitar el dedo de seguir produciéndolas, pero no, ahora se siguen, creo que son 200, aquí viene el dato en esta revista de cuántos experimentos nucleares han habido desde entonces. Y han sido bastantes, y hay como 8 países que tienen bombas atómicas, y el planteamiento es que estos países dicen que de esta manera preservan la paz, porque así garantizan que el Estados Unidos o la ex Unión Soviética, que ahora es Rusia quien conserva todo su arsenal atómico, no se atrevan a atacar, porque bueno, finalmente tendrán forma de responder a ese ataque. Pero bueno, apostarle a seguir haciendo experimentos para crear bombas como la bomba de hidrógeno u otras, pues está generando un desastre en el planeta, ¿no? Porque el planeta es redondo y la atmósfera pues circula el aire, entonces no se queda únicamente en estas regiones del Pacífico o del Atlántico donde se desarrollan estas experimentaciones. Déjame ver. ¿Dónde vi ese artículo de cuántas bombas atómicas que existen? Otro de los detalles es el uso que se tienen estos reactores, ¿no? Para producir electricidad. Entonces, hay aquí una historia que es muy lamentable, sí, de un chico que era un operario de la planta nuclear japonesa, que es Hisashi Uchi, que es conocido como el ser humano que recibió una mayor carga radioactiva, que sufrió por una terrorífica agonía durante 83 días por un accidente que tuvo en la planta. Dice, el 30 de septiembre de 1999 a las 10:35 de la mañana, Hisashi Ouchi, un operario de la planta nuclear japonesa de Takaimura, se encontraba con un compañero arrojando polvo de uranio enriquecido en una gran pileta de ácido nítrico para elaborar combustible que se usaría en el reactor. Pero algo salió mal mientras realizaba este procedimiento y un destello azul se disparó de pronto de la tinaja en donde vertían el uranio, y fue el principio de su fin, porque esa luminosidad era que se estaba produciendo una fisión nuclear. Entonces aquí mencionan que durante 83 días el cuerpo de Ouchi pues se fue desintegrando, ¿no? Porque la radiación descompuso, le privó de todas sus moléculas, de sus glóbulos blancos, y alteró la molécula del ADN, y entonces ya no producía células, y entonces no podría regenerar tejidos, en fin, y que fue agónico. Entonces podemos ver que el impacto de la radiación, bueno, en este caso mencionan que él tuvo en su cuerpo el mismo impacto que si hubiera estado en el epicentro de Hiroshima. Uy. Entonces se estaba desintegrando, y realmente aquí mencionan que el tema fue que él no sabía, que no estaban capacitados los dos, porque fueron 2 los que murieron, pero fue el que estaba más cerca de aquí de la pila donde se vertió el uranio sobre el ácido nítrico. Los 2 fallecieron obviamente, pero no sabían las cantidades que se tenían que utilizar para producir esto. Dicen, mientras que el límite legal del uso de uranio para este tipo de operaciones es de 2.4 kilos, los hombres que padecieron el accidente habían vertido 16. De acuerdo con el reporte de caso que lo dio el BBC en los tiempos del incidente. Entonces, aquí hay una negligencia porque no se les capacitó, y pues esto también pues afectó a las colonias que estaban alrededor del reactor, ¿no? Y bueno, es que es tan peligroso jugarle a Dios que bueno, yo pienso
que debería tener otros usos la ciencia, ¿no? Que debería ser con el afán de preservar el bienestar colectivo, no sé, la vida de las personas y la vida del planeta mismo. Yo creo que habría que apostarle a una ética del conocimiento. Pues hemos visto que la ciencia ha llegado muy lejos, pero ¿por qué no investigamos, hacemos una experimentación de mejorar el planeta para que no esté tan contaminado? Porque pues ya el planeta está casi en su final, está muy grave. En la 6ª extinción masiva de especies, en algo que los científicos y los biólogos han empezado a llamar como el periodo del antropoceno. Lo que le costó al planeta todos estos millones de años, almirante. El ser humano lo está destruyendo en tan solo 200 años, porque tiene que ver con la industrialización. ¿No? Entonces es increíble la devastación que estamos ocasionando, y yo considero que la contaminación radioactiva es terrible y es una infamia, ¿no? Y deberíamos oponernos a ella. Pues uno de estos casos más famosos de la radioactividad es de Chernobyl. No sé si ustedes han oído de Chernobyl, pero es un país que sufrió no recuerdo, creo que fue un ataque de una bomba nuclear y un reactor, una fisión, y pues en este momento es muy peligroso estar ahí porque pues te deforma o te hace tener enfermedades crónicas y mortales para ti. Sí, déjame ver, ¿en qué año fue esto? No tiene tanto, bueno, como vamos a ver exactamente, Chernobyl, accidente, qué bueno es el internet, ¿verdad? Sí. Que nos saca fue un accidente en un reactor, fíjate. El incidente de Chernobyl fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich, al norte de Ucrania, es de Ucrania. Sí. Que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, a 2.7 kilómetros de la ciudad de Pripyat. Bueno, el accidente comenzó durante una prueba de seguridad en un reactor nuclear tipo RBMK. La prueba fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4 hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar energía. Bueno, hubo ahí un accidente que dejó inhabitable esa zona del planeta, pero inhabitable para nuestra especie porque empezaron a surgir las plantas. La vida se abre camino, o sea, la vida nos va a sobrepasar, las demás especies van a sobrepasar a la era del hombre. Y bueno, también hubo el maremoto, ¿no? En Fujiyama, creo que es Fujiyama, donde también un reactor se vio alterado, bueno, porque tuvo el maremoto, lesionó y pues fue un peligro radioactivo para el Japón, ¿no? O sea, la energía nuclear no necesariamente, la energía atómica es mala, al contrario, o sea, no se puede incluso mencionar que Albert Einstein, por el descubrimiento, por el gran hallazgo con esta fórmula de la energía, sea responsable de la bomba atómica. Pues tiene razón, en sí la energía atómica no es mala, lo malo es el uso que los países le están dando para hacer daños, no para fines mejorables y favorables a nuestra especie y al planeta, ¿verdad? Sí. O sea, obviamente hacer experimentos nucleares para ver qué bomba atómica es más poderosa que la otra, pues yo siento que es un recurso económico porque además es muy caro. Bueno, no, de hecho Oppenheimer decía que era muy barato hacer una bomba atómica. Claro, la primera fue costosísima porque estaban todavía encontrando la fórmula para poder manipular el uranio, pero y está aquí lo que hablamos del proyecto en Manhattan, ¿no? Se llama así el proyecto Manhattan, allí en Los Álamos,
que fue en 1942 cuando él convoca a diferentes científicos. A mí me sorprendió mucho, incluso porque lo mencionan en la película, que obviamente es una biografía de Oppenheimer, que uno de los científicos, que es Edward Teller, advirtió al hacer sus cálculos del impacto de la energía que esto podría desprender, que podrían incendiar la atmósfera y destruir el planeta. O sea, si tengo yo una ecuación o un estudio del fenómeno en el laboratorio, del impacto que puede generar, ya sé, tenían como misión terminar con todo el nazismo en Alemania, pero esto iba a poder ser determinante porque iba a destruir el planeta, ya ni siquiera los alemanes nada más. Entonces, pensaría yo, desde mis lógicas, desde luego, que ya no sigas por ese camino, ¿no? Si el efecto va a ser la destrucción del planeta, ¿qué sentido tiene seguir esa investigación? Pues sí, ¿por qué no mejor experimentar la energía atómica y hacerla favorable y pues que nos ayude? Claro, que nos mejore la calidad de vida, porque hay tanta desigualdad. Y además, bueno, tal vez la idea de sustituir la energía en base al petróleo, a todo esto de el fósil, todo es la energía producida por el petróleo que contamina tanto y perfora y lastima y lesiona a todos, y luego el fracking, o sea, hay que encontrar formas más amigables con el planeta para que podamos tener un planeta que nos devuelva bienestar a todas las criaturas que lo habitamos. Y pues bueno, las energías sustentables deben ser un compromiso de los estados, ¿no? Y bueno, pues ya casi nos vamos. Esto es un tema muy complicado. Tratamos de acercarnos a él. Desde luego, pues podemos seguir comentándolo. Sí. El uso que se tiene, por ejemplo, me decías tú, en la medicina, ¿no? Sí, para curar enfermedades crónicas que son mortales, podrían ser muy favorables. En este caso, por ejemplo, el cáncer. Se podría usar la energía atómica matando las células cancerígenas, pero también corres el riesgo de que tú no te quede de la mejor manera tu parte donde estabas enfermo. No, pues bueno, es que es uno de los tratamientos, ¿no? La radiación es uno de los tratamientos, es el que se tiene, digamos, por la medicina alopática más aceptado cuando el cáncer no es tan invasivo. Debería haber otras opciones porque pues también las células benéficas se ven afectadas. Bueno, pues es un tema muy complicado, pero pues lo intentamos y lo hicimos muy bien, Almirante. Gracias, capitana. Y bueno, si tienen algún comentario o alguna información adicional que podamos complementar esto, porque el tema estuvo bastante interesante y sí requiere de un tratamiento más especializado. Quienes tengan esa información, pues compártanla, porque la información pues nos da la oportunidad de seguir creando y aprendiendo día a día. Y pues, ¿cómo decimos, Almirante, cuando terminamos un programa? Que todo el poder está en su imaginación. ¡Hasta la próxima!